Ok, muy bien. Buenas noches. Iniciamos un nuevo conversatorio. No estaba en la agenda, pero nos confirmó y nos dio fecha para hoy, así que contentos, felices de contar con John Smith. Como les decía un momento, él lleva por lo poco 22 años trabajando en prácticas restaurativas. Inició en Perú y de Perú a Latinoamérica y Europa. Pero escuchemos de John un poco su historia, un poco qué es lo que hace, qué son las prácticas restaurativas, cuál su utilidad en el ámbito educativo. Muy buenas noches, John. Te damos la palabra. Está tu micrófono silenciado. Ok, Ahora sí. ahora sí. Bueno, muy buenas noches mm, a ustedes y gracias por invitarme, por escucharme esos 45 minutos sobre, bueno, práctica restaurativa en el ámbito escolar. Compartiré, bueno, la diapositiva que presentaré, pero también te mandaré, Rubén, un documento de práctica restaurativa en el ámbito escolar. Bueno, yo lo que quería decirle de entrada, am, hablando del ámbito escolar, le voy a contar mm, dos anécdotas mías cuando era estudiante en Bélgica. Soy belga y, bueno, conseguí luego la nacionalidad peruana por casamiento. Tengo 30 años viviendo en Latinoamérica, principalmente en Perú. Pero estudié en Bélgica y recuerdo dos cosas que me gusta contarles cuando se trata de práctica restaurativa en el ámbito escolar. Hace, bueno, casi 35 más que eso, años que trabajo afuera de mi país, en el ámbito social, trabajé en África, en Latinoamérica, etcétera. Y fíjese que sí he decidido, estudié enfermería, luego estudié ciencia política y justicia práctica restaurativa, ¿no? Eh, pero sí he decidido de trabajar fuera y en lo social y en lugares bastante difíciles, conflictivos, y trabajado en zona de guerra, en zona de desastre, con población indígena, con persona privada de libertad, etcétera, etcétera. Es probablemente influenciado por uno de los profesores que tenía, que hablaba muchísimo de Latinoamérica. De aquel tiempo había muchísimas dictaduras, eh, y nos hacía reflexionar un poco sobre lo que pasaba en esos países. Y la verdad que me encantó, no solamente yo, sino los alumnos, de escuchar ese profesor, y sobre todo que nos daba espacio para expresar lo que pensábamos sobre toda esa historia. Y yo recuerdo que era uno de los primeros cursos donde empezamos a tener debates, discusiones entre nosotros. Sin saberlo, en aquel tiempo, ni tenía idea de lo que era, pero para mí ese profesor era ya restaurativa de por sí, porque simplemente nos daba espacio donde podíamos expresar o que nuestra voz tenía importancia y podíamos expresar lo que pensábamos, ¿no? Y la segunda, como que un profesor o profesora, un docente, puede tener muchísimas influencias en el futuro de sus alumnos, ¿no? Y el otro caso es bastante interesante, es un caso em, en secundaria. mm, yo nunca me ha gustado las matemáticas, no me gusta. No podemos obligar a nadie que la matemática debe ser una materia que te debe gustar. Es como la comida, hay cosas que nos gusta y otras que no. Y la matemática nunca me ha gustado. Sin embargo, son parte de la currícula y hay que estudiarlas sí o sí, ¿no es cierto? Y pero se puede imaginar a un estudiante, no era el único, pero voy a hablar de mí, que no le gustaba la matemática y que tenía bastante horas de matemática, pero además de eso no le gustaba tampoco al profesor de matemática porque era un profesor muy autoritario, muy punitivo,
recontra exigente, ningún apoyo. Y entonces me sentía realmente incómodo en ese curso. Es decir, eran dos cosas que no me gustaban, la matemática y el profesor de matemática. Hasta que un día este profesor se enfermó, no vino y para mí era un día de descanso, de libertad. Y cuando nos enteramos que era bastante serio, que no iba a venir durante unos días, hasta unas semanas, y al final fue 3 o 4 meses, no recuerdo exactamente porque hay tanto tiempo. Y éramos, yo digo, feliz que ese profesor autoritario que me impedía realmente sentirme cómodo en el salón de clase fue reemplazado por una profesora que identificó los que le gustaba la matemática, lo que no le gustaba, y empezó realmente a utilizarlos, pero utilizar en buen sentido los estudiantes que sabían de matemática, diciendo van a ser mis asistentes y su objetivo va a ser de ayudar a los que no saben o que tienen dificultades a aprender la matemática. Y fíjese que esa profesora también muy apreciada, si bien no cambio mi idea sobre la matemática, pero me sentía mucho más cómodo en la clase y más dispuesto a querer aprender, querer crecer, etcétera, ¿no? Que finalmente la influencia de la relación de un profesor con su alumnado es súper importante, ¿no? Y incluso hubo progreso en mis notas de matemática mientras esa profesora empezó a trabajar con nosotros. Hasta que volvió tengo ganas de decir, el malvado profesor de matemática autoritario y fue un choque enorme. Pero si le doy esos dos anécdotas de mi propia experiencia, es simplemente para decir que el docente tiene una influencia tremenda sobre sus alumnos. De nuevo, todo es una cuestión de relación, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué profesor, qué docente o profesora no le gustaría tener una clase donde hay respeto, donde hay participación, eh, donde los alumnos, las alumnas, pero también el profesor o la profesora se sienta a gusto, hay buena relación entre ellos, hay aprendizaje, hay intercambio? Todos, me imagino, lo desean, ¿no? Pero bueno, sería también soñar de tener siempre una clase perfecta, que no hay conflicto, que todo va muy bien. Es lógico, porque los conflictos hacen parte de la vida humana, son inherentes a la vida humana. Por supuesto que podemos trabajar para que haya menos o para educar a las personas para tener la habilidad, la capacidad también de gestionar sus propios conflictos cuando por lo menos son menores o no tan serios. Cuando hablamos de conflictos muy serios, ahí podemos tener unos profesionales que nos pueden ayudar en eso. Le digo esto porque muchas veces los profesores, docentes, ah, dicen, bueno, siempre en mi salón tengo uno, dos o tres o cuatro, depende, pero estudiantes revoltoso, sin respeto, conflictivo, desagradable, no sé, hay algo que producen y que tiene un efecto sobre el resto de la comunidad escolar, ¿no? ¿Y cuántas veces quisiéramos que este estudiante o estos estudiantes cambien de conducta, cambien de comportamiento, etcétera? Pero yo digo muchas veces que los primeros a veces a cambiar somos nosotros, docentes, cuestionando a veces nuestra práctica, ¿no? Y eso es algo bastante importante porque lo que he podido ver en mi propia experiencia, profesores que cuestionan su propia práctica, y vamos a ver qué puedo cuestionar. Hay por lo menos 4 aspectos que podrían hacer tratando de
mejorar algunos aspectos de su propia práctica tendría un efecto sobre la conducta de los alumnos. Es decir, que a veces es cuando nosotros cambiamos algunas cosas de nuestra práctica que lo que queremos cambiar en nosotros ocurren, pero el primero a hacer cambio muchas veces somos nosotros docentes. Voy a presentar algunas diapositivas y voy explicándoles, porque como el tiempo pasa también rápido, a ver un segundito. Gracias, John. Sí. Si hay preguntas en cualquier momento, lo pueden hacer. Pero primero, cuando hablamos a ver, de justicia, de práctica restaurativa, tengo que empezar con la justicia, ¿no? Y muchas veces comparamos justicia tradicional, la punitiva, y la justicia restaurativa, ¿no? La diferencia finalmente es eso, la punitiva es que una persona que se comporta mal en un salón de clase, que tiene una actitud violenta, simplemente lo que queremos es que este estudiante ofensor reciba su justo merecido. Tú lo haces y la pagas. Es el ojo por ojo, diente por diente. Tú haces algo mal, pagarás por otro mal. Mientras que la justicia restaurativa, el foco principal es sobre la persona afectada. Finalmente, puedo decir que el foco que ilumina realmente el conflicto, elimina todos los actores de un conflicto, pero el foco principal es sobre la persona afectada o las personas afectadas, pensando cuáles son sus necesidades y quién tendría que hacer algo para responder, satisfacer esas necesidades. Mientras que la justicia tradicional punitivo, el foco es únicamente sobre la persona ofensora, es decir, culpar y castigar, ¿no? Es por eso que muchas veces hay distintas preguntas según que se trata de justicia punitiva o justicia. ¿Cuáles son la justicia punitiva? Bueno, en una escuela diríamos que qué normas han sido violadas, quién lo hizo y qué se merece, cómo lo vamos a castigar en otra palabra. Mientras que la justicia restaurativa nos interesa de saber quién, pero en general, quiénes han sido afectados, cuáles son las necesidades de esas personas afectadas y quién va a tener la obligación de atender esas necesidades. En otra palabra, cómo puede reparar la ofensa o los daños que ha ocasionado y cómo puede restaurar quizás las relaciones. Entonces, digo siempre que la práctica restaurativa tiene sus raíces en la justicia restaurativa. Yo empecé con la justicia restaurativa en el ámbito penal juvenil, es decir, con adolescentes en conflicto con la ley penal y, por supuesto, hablando de justicia restaurativa de las personas afectadas por los comportamientos de esos jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre justicia restaurativa y práctica restaurativa? Justicia restaurativa finalmente es otra forma de ver y hacer justicia, ¿no? Como lo comentaba anteriormente, en vez de culpar y castigar, lo que queremos más bien es responsabilizar a alguien que tiene que responsabilizarse y reparar los daños. Y, cuando sea posible, restaurar las relaciones, ¿no? Eso es la diferencia. Y justicia restaurativa finalmente es reactiva. Ya hay un comportamiento indebido, inadecuado, y es una forma de responder a esa situación violenta. Mientras que cuando hablamos de práctica restaurativa, mire bien, hay tres enfoques. Lo proactivo, ¿qué significa proactivo? Proactivo no esperar que vengan los conflictos, sino hacer todo lo posible para trabajar, para desarrollar relaciones sanas, seguras, duraderas dentro de la comunidad escolar. Por eso que hablamos de convivencia. Y entonces hay que ser proactivo para desarrollar esa convivencia pacífica, armoniosa que tantas veces hablamos. También el enfoque preventivo. Podemos, por ejemplo, no esperar que venga un caso sonado de bullying
podríamos trabajar la prevención, que por ejemplo el estudiantado sepa primero lo que es el bullying, que el estudiantado sepa cuáles son los distintos actores dentro del bullying, cuál es el rol de cada uno, qué podríamos hacer en caso que somos testigos de bullying, etcétera, etcétera. No se trata de una charla, sino de trabajar desde el conocimiento y la experiencia del estudiantado y trabajar, por ejemplo, en círculo y trabajar desde lo que ellos saben o creen saber o que han experimentado o que podrían experimentar y por eso los círculos son magníficos. No se trata de una charla, sino más bien de trabajar con ellos, reflexionar sobre estos, ¿no? En mis cursos que doy práctico, em, doy ejemplo, por ejemplo, ejemplo práctico de cómo trabajar la prevención del bullying en el ámbito escolar. Y también la práctica restaurativa tiene el enfoque reactivo, que significa que la justicia restaurativa es parte de la práctica restaurativa. Pero no solamente ser reactivo, sino todo lo que podemos hacer proactivo para construir comunidad, preventivo para prevenir problemas, para educar al estudiantado a tener algunas habilidades, capacidades para gestionar ellos mismos um, conflictos. A ver, en general, cuando voy en un centro educativo y que me llaman porque hay conflictos y que están hartos de los conflictos y que pasan su tiempo a apagar los conflictos o intentar apagar los conflictos, porque después de apagarlo vuelven a prender como un incendio y entonces ya no saben qué hacer y pide ayuda. Entonces, cuando hacemos un análisis dentro de un centro educativo, ¿qué encontramos? Que al escuchar un poco la experiencia de la dirección, del profesorado, terminan diciendo, bueno, sí que, bueno, no paramos de tratar de resolver los conflictos y siempre hay, ¿no? Es decir, pasan su tiempo, y ahí pues he puesto un 70% a gestionar los problemas y conflictos serios, porque no se trata de pequeños conflictos. Pero además de los conflictos serios, también o obvian o también deciden de gestionar los conflictos menos grave, em, más pequeños, es decir, si pongo un 20%, ya estamos 90% de su tiempo lo dedican a gestionar conflicto. Y queda 10% ¿para qué? Para dedicar su tiempo a crear justamente esa convivencia, para forjar relaciones sanas, seguras, duraderas, para crear realmente lo que decimos convivencia pacífica, ¿no? Entonces, eso es la pirámide de convivencia que encontramos en la mayor parte de los centros educativos. Entonces, cuando me llaman para apagar incendio, les digo, mira, yo puedo apagar incendio, pero lo que les aconsejo es lo siguiente. ¿Por qué no invertimos esa pirámide que está al revés y le damos vuelta? Y le damos vuelta así. Y entonces tomamos tiempo, invertimos mucho tiempo en justamente construir, forjar y mantener en el tiempo relaciones sanas y seguras, fuertes, duraderas en el tiempo en la comunidad educativa. Si trabajamos realmente esas relaciones, vamos a tener mucho menos problemas y conflictos. Luego, para los conflictos más moderados, pequeños, no tenemos que gestionarlos nosotros, sino educar a nuestro alumnado para que ellos mismos puedan gestionar sus propios conflictos. Y finalmente, si trabajamos bien eso, quedará conflictos serios, pero mucho menos que antes, y ahí sí podemos dedicar tiempo, pero con una formación de personal específico para gestionar los conflictos serios. Hace este año mismo he gestionado un caso muy, muy serio y puedo compartir con ustedes el, a ver que me viene un segundito, voy a seguir. Un caso de bullying y
fue súper serio, tan serio que llegó al ámbito penal, ¿no? Y, a ver, porque hay algo que me viene sobre mi pantalla, me molesta un poco, pero bueno. Entonces, eso es la idea de cambiar esa pirámide, ¿no? A ver, ok. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieren hacer antes de pasar. Sí, John, esto Sí, que nos estás explicando de las prácticas restaurativas es sí, aplicable no solo a las escuelas, sino a una empresa, una no. organización, universidades. Y de pronto ahí yo podría hacerte la pregunta, ¿es también aplicable a un proceso de mediación, de conciliación de conflictos? Si es así, ¿cómo? Sí, totalmente. Mira, por eso decía que la práctica restaurativa es crear comunidades proactiva, preventiva, pero también reactiva. Es decir, lo que tú acabas de decir es, mm, mediación es un proceso restaurativo. Para mí no es completamente restaurativo, pero lo que hacemos cuando hablamos de completamente restaurativo es un encuentro entre víctima, victimario y comunidad. Es decir, no es solamente mediación es víctima, victimario. A veces viene una persona más, pero no, lo que queremos nosotros es que haya más personas. Por ejemplo, en el caso de bullying, durante muchos años se dijo no se podía ni mediar ni hacer nada con el bullying como ese tipo de proceso porque hay un desequilibrio de poder, ¿no? Pero hoy en día sí se acepta justamente como proceso restaurativo la reunión restaurativa, es decir, que el caso de víctima y victimario o acosador y acosado viene acompañado de otras personas, ¿no? Y es eso que reequilibra el poder. Entonces, cuando hablamos de práctica restaurativa, incluye los procesos de mediación, de reunión restaurativa, pero lo principal es trabajar todo el tema también de prevención y de desarrollo de convivencia en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito de trabajo, en el ámbito penitenciario, en cualquier ámbito, ¿no? Esto de las prácticas restaurativas son como procesos participativos donde no solo están las partes entonces, sino también están los afectados indirectamente, directamente, los responsables de la organización, en este caso la unidad educativa, de tal forma que se construye un espacio o varios espacios de toma de conciencia y de responsabilidad por aquello que a cada quien le toca. Estaría entendiendo más o menos eso, John. Así es que el tema es en vez de culpar y castigar, todo el tema es que las personas se hagan responsables. Y hablando de estudiante, como estamos en el ámbito escolar, es muy fácil decir, tú tienes que hacerte responsable. Hacerse responsable no está tan sencillo. Uno puede hacerse responsable solo y cuando está consciente que su comportamiento, su actitud ha provocado daños a otra persona. Y es a partir de ahí que toma conciencia. No tenía idea que, por ejemplo, lo que hacía podía provocar tal o tal daño físico, psicológico, social, etcétera, emocional. Um, y a partir de ahí diciendo, bueno, tengo que hacer algo para reparar esos daños que he podido provocar, ¿no? Y eso, lo bonito de la justicia restaurativa. Pero para hacer ese tipo de encuentro, hay condiciones, no lo puedo hacer en todos los casos. Una de las condiciones es que la persona ofensora eh, reconoce su responsabilidad. En un principio muchas veces no lo reconocen, buscan excusa, em, no está tan consciente, entonces hay que trabajar con él. Por eso que antes de cualquier encuentro entre víctima y victimario, hay que hacer una buena preparación.
cuántos estudiantes a veces tuve y que no, que minimizan, que no reconocen, que busca 50 excusas y hay que trabajar con él hasta que un momento diciendo sí, finalmente entiendo y admite, no que admite porque lo forza en admitir, sino que trabajo con él en esa entrevista para empujarlo a reflexionar. Por eso que cuando decía que un docente o un responsable de la disciplina debe cuestionar su práctica, mi práctica debe ser muy socrática. Tengo que hacer las buenas preguntas. Por ejemplo, está mal, disculpe que lo diga, pero está mal de decir a un estudiante, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué molestas siempre a tus amigos? Usando esa pregunta del por qué, ya es poner el dedo sobre el error cometido, sin es juzgar con Se está anticipación. juzgando. Ya. N- ¿No sería mejor? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, positivo, positivo, John. Entonces, lo que queremos nosotros cuando hablamos de un docente que debe ser más bien de tipo socrático es hacer las buenas preguntas y en el buen momento. Por ejemplo, en vez de decir, ¿por qué lo hiciste? Dicen, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Me puedes explicar lo que está pasando? En vez de decir, por ejemplo, ah, te das cuenta que tu comportamiento está molestando a la mayoría de los estudiantes, etcétera. En vez de decir, ah, pero ¿quién crees que está afectado por tu comportamiento? ¿Cómo estas personas están afectadas? Y en vez de decir, ahora vas a tener que pedir perdón, vas a tener que devolver lo que has sustraído, vas a tener que... No, eso es dar órdenes, es mucho mejor. Y ahora, ¿qué vas a hacer para poder arreglar la cosa? ¿Qué puedes hacer para que la cosa quede bien? Es empujar a la reflexión, ¿no? Por eso que la preparación es muy, muy importante. Y solo y cuando la persona ofensora está consciente y reconoce y está dispuesto, porque no hay obligación, es una invitación a encontrar, hacer un encuentro víctima-victimario, pero que pueden venir cada uno con su propia comunidad. Y por ello hice encuentro con 10, 15, 20, hasta 25 personas. Te compartiré, Rubén, un artículo que he escrito este año, que aún no lo he publicado, porque es muy largo, es 62 páginas, pero es justamente Wow. un caso de bullying escolar, de acoso, muy, muy serio, que pueda terminar con un suicidio de un lado y podría terminar con un homicidio por otro, ¿no? Um, y describo el caso, describo la preparación del caso, describo la facilitación del encuentro y describo el post-encuentro, es decir, cuando toman decisiones de cómo arreglar el asunto, el problema y el seguimiento de esos acuerdos, ¿no? Por Entonces, favor, John, por favor. esto dará a las personas realmente una idea de qué son la práctica restaurativa en el ámbito eh, reactivo, de gestionar conflictos. ¿Eh? No hablo ahí, en ese caso, no hablo de desarrollar comunidad, sino gestionar conflictos. Y yo creo que eso es el artículo que bueno, hace tiempo que quería describir realmente un caso y podía describir muchos más, pero eso sí lo escribí después del proceso, justo después del proceso, teniendo todavía todo en la cabeza. No sé si hay otra pregunta, porque no sé cuánto es tiempo, no he medido, pero Ah, si hay pregunta, estás todavía con tiempo, no. Ah, Sí, tienes entonces, 10 minutos más o menos. sí, a ver, que me voy a sacar esto de ahí. Bueno, digo siempre que la práctica restaurativa es una manera primero de pensar y ser, ¿no? Enfocada a desarrollar espacios seguros para verdaderas conversaciones que profundizan la relación. Siempre digo las relaciones. Por eso que, ¿se acuerdan del profesor de matemática que tenía? Que no había ninguna relación. Yo a veces recuerdo que
estaba seguro de tener la respuesta correcta. Sin embargo, no me animaba a levantar la mano porque diciendo, en caso que no fuera correcta y que me equivoco, me van a decir de nuevo, casi insultar o ningunear, no, no lo sé, algo. Entonces, y todo eso es un tipo de ser una persona intransigente, dura, mientras que la profesora, la otra, era totalmente distinto. Y es una cuestión de relación. Cuidado, no es ser blando, ¿eh? Es una persona que exige, pero que respeta, que nos da voz, que nos escucha, que da oportunidad, que los errores se convierten cuando tomamos conciencia de cuáles son las consecuencias de un error y que podemos aprender de los errores, se convierte en oportunidades, ¿no? Es eso, un docente que podríamos, Yo, cuando hablamos, por lo, sí, perdón, sigue, dime, sigue, sigue, sigue. No, sigue, no, no, sigue, no, está bien. No, te ah, ok, decía, ya, sigue, sigue. adelante, adelante, Ah, prefiero no, que me diga. iba a sumarizar un poco. Por lo que te entiendo hasta ahora, las prácticas restaurativas no solo resuelven conflictos, no solo es reactivo, sino ayuda a transformar el conflicto, ayuda a prevenir, porque como participan varios actores, participa la comunidad, entonces más personas entienden de qué se trata, entienden cómo afecta, entienden las causas que pudo llevar a él o los agresores hacer esto con el agredido, con la persona. Se comprende cómo afecta, ¿no? Esto en el nivel personal, en el nivel emocional. Entonces, todos aprendemos de qué es lo que está provocando, todos reconocemos cómo estos factores han jugado, primero para que el agresor haga o actúe y dos, para que el agredido pues sufra o llegue a situaciones tan críticas como las que nos comentas del suicidio, ¿no? Por esta comunidad esta parte de la comunidad que está afectándolo también. Estaría entendiendo un poco que es un proceso de transformación, de prevención, de sanación, las prácticas restaurativas. Totalmente, y usaste una palabra que me gusta mucho, porque a veces digo que la justicia restaurativa como concepto se queda corta, es a veces más bien una justicia transformativa, simplemente que del conflicto, del comportamiento violento, pasando a través de un proceso restaurativo, como el ejemplo que era con encuentro víctima, victimario y comunidad, hay realmente una transformación, un aprendizaje, una transformación del comportamiento, ¿no? Por supuesto que hay reparación de daños, pero es como lo dijiste, no volver a hacer el mismo error, sino que ese comportamiento violento, inadmisible, inapropiado, se convierta en una oportunidad de aprendizaje. ¿No? Siempre se dice que volver a cometer el mismo error es decir que la persona no ha aprendido nada, ¿no? Entonces, la justicia y la práctica restaurativa justamente lo que permite es que los actores dentro de un conflicto empiezan realmente a reflexionar, a asumir su responsabilidad, a responder, pero a aprender y a crecer realmente. Por eso que cuando hablamos de un centro educativo con cultura restaurativa, son tres cosas que ocurren ahí. Todo tiene que ver con la relación, pero lo primero es crear una verdadera convivencia, es decir, relaciones, la, convivencia es decir, que un centro educativo donde las relaciones son importantes, son claves entre los estudiantes, entre los profesores, entre los estudiantes y sus docentes, entre los docentes y sus familias. Es eso, trabajar las relaciones. Y la mejor forma de trabajar relaciones muchas veces son los círculos, que es otro proceso restaurativo, es sentarse en un círculo y empezar a conversar para fomentar
o mejorar la relación entre las personas, mejor conexiones, conocerse mejor, pero también para abordar temas que nos interesa o que les interesa a los estudiantes, temas que les afectan a los estudiantes, ¿no? Am, para resolver problemas que afectan al grupo de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si en un salón de clase tienes tres estudiantes constantemente negativos, bueno, afecta al grupo, afecta al aula. Entonces tendríamos que trabajar quizás con esos tres estudiantes, pero luego sería bueno que pudiéramos hacer un círculo con todos los estudiantes, incluyendo los tres estudiantes con quienes hemos trabajado, para ayudarle también a tomar conciencia que sus comportamientos afectan al conjunto del grupo. Y no es para, como el enfoque punitivo, excluirlo, castigarlo, sino ayudarle a tomar conciencia y que es importante que haya un cambio. Quizás ellos no son conscientes que sus comportamientos chistosos o no sé, o negativos dentro del salón de clase de forma constante afecta al grupo. En un ciclo es una oportunidad para que los otros hablan del el comportamiento de esos tres, de cómo los afecta. En el enfoque restaurativo hay algo muy importante también, que digo, que un profesor se cuestiona. Si hacemos bien la diferencia entre el estudiante y el comportamiento del estudiante, separar las dos cosas. A ver, me explico. A mí me duele cuando escucho un docente que dice es el vago de la clase, es el mal criado de la clase, es el problemático de la clase. Es terrible, porque solamente usar esos conceptos es hacer una unión entre el estudiante y su comportamiento. Y lo marcamos y lo estigmatizamos. El vago, el malcriado, el, El flojo. el problemático, el flojo. Al repetir, sobre todo cuando hablamos de estudiante en pleno desarrollo, porque son jóvenes y están en un proceso de desarrollo, al escuchar el flojo, al final va a decir, bueno, me conoce como el flojo, es lógico que no voy a trabajar. Ahora bien, es diferente si digo, mira, querido, voy a decir Patricio, para inventar un nombre, discúlpame, pero vas a tener que esforzarte, porque cuando hay tareas es para hacerlo, es para aprender, etcétera, y no voy a aceptar que tú dejas las tareas así como si no tuvieras experiencia, ¿no? eh, Tú eres de lo nuestro, eres un estudiante y vas a tener. ¿Qué hago diciendo eso? Separo la persona, el estudiante, de su comportamiento. Rechazo el comportamiento, pero no rechazo la persona. Pero al decir, eres un flojo, rechazo los dos. Rechazo lo ojo y lo marco, lo estigmatizo. Y eso es cuando hablamos un poco de ese enfoque punitivo, estigmatizador, etcétera, ¿no? Rechazar el comportamiento, pero nunca rechazar la persona. Por eso Gracias soy por esta aclaración, John. Hay una pregunta, dice, adelante. de Ilsen, creo que es Ilsen de Tarija, conciliadora de Tarija del Centro de Conciliación de Tarija. Partiendo desde la escolaridad, ¿desde qué grado considera usted deben ya empezar a trabajarse los círculos restaurativos, entendiendo que este conocimiento es precisamente una práctica constante para adquirir experiencia y cultura de paz? Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, aquí en Perú tenemos, bueno, Perú, yo sigo actualmente cuatro colegios con cultura restaurativa. Y esos cuatro, bueno, escuela y colegios. Y esos cuatro empieza desde los pequeñitos, que tienen 4 o 5 años. Pero bien, cuidado. Hay que precisar qué hacemos. Son círculos que dura máximo 10 12 minutos, ni 15 porque pierden rápidamente la atención, que son 2 o 3 preguntas, pero ya aprenden a usar el objeto de diálogo, es decir, cuando tengo el objeto, me toca a mí hablar, y es pregunta muy sencilla, pero yo recuerdo aquí en Perú, por ejemplo, una profesora, una maestra decía a sus alumnos,
lo que, la comida que más te gusta, lo que te gusta de la casa o de la familia, pero también luego en otros círculos de que em, lo que tiene miedo, ¿eh? El miedo, yo tengo miedo, y tenía que terminar la frase. Y algunos dicen, yo tengo miedo cuando mi hermano mayor está mirando películas de terror. Yo tengo miedo cuando mi papá y mi mamá se pelean. Yo tengo miedo la noche cuando mi mamá apaga la luz dentro del cuarto. ¿Ves? Pero es tan importante para ellos de poder expresar. Es decir, podemos empezar desde pequeñito y a medida que va creciendo, aumentamos, profundizamos los ciclos. Tengo un video, pero es en inglés, donde es una escuela. Hubo un estudio longitudinal sobre más de casi 10 años, entre escuela primaria y secundaria, donde los estudiantes han sido seguidos durante 10 años, esos mismos, y participando en círculos, etcétera. Es impresionante cuando escuchamos sus testimonios cómo se desenvuelve, cómo hablan de la convivencia, de resolver ellos mismos sus propios problemas, etcétera. Es fabuloso. Por eso que siempre digo, acaba de estar en Argentina, en zona muy picante, como Rosario, eh, y en escuela realmente donde hay problemas serios. Y le estaba comentando la importancia de la práctica restaurativa. Las personas, eso es otro problema que muchas veces dicen, no, pero ya de todo eso es muy bonito, pero ¿cuándo vamos a hacer eso? No hay tiempo, no hay espacio. Bueno, lo que siempre nos dice. Y primero lo que dijo, bueno, primero, y además tenemos ya mucho cosa por hacer, no hay tiempo para eso. Y le dije, no hay que verlo como una actividad más, sino una inversión que va a rendir a corto, mediano y largo plazo. Si ustedes realmente empiezan y quizás hacer círculos de forma regular, se van a dar cuenta que la relación con su alumnado va a cambiar rápidamente y ya no tendrá que gritar, que amenazar, que repetir, por favor, etcétera. No, que la persona va a ser totalmente distinta. Y además de estudio que demuestra también que en una escuela con cultura restaurativa el rendimiento académico mejora y mejora bastante. ¿Por qué? Simplemente porque el estudiantado se siente más cómodo, es un lugar más agradable para aprender, para intercambiar, para crecer juntos, no es la competitividad entre uno y el otro y se vuelve algo muy interesante. John, ¿nos puedes presentar a tus amigos con quienes das los cursos, con quienes trabajas, sin el ánimo de interrumpir, si te es posible? Sí, 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 sí. Mira, bueno, primero son varias cosas. Lo ideal siempre lo digo, son cursos presenciales. ¿Por qué? Porque la práctica restaurativa, como la palabra lo dice, práctica es realmente procesos prácticos. Y si bien puedo enseñar de forma virtual, pero nunca será lo mismo que hacerlo presencialmente. Hago cursos, bueno, virtualmente, incluso puedo hacer trabajo de grupo, etcétera. Si no presencialmente, hago cursos que son teórico y práctico. Práctico y hay muchas prácticas de ciclo, de reunión restaurativa, de distintos procesos restaurativos. A veces monto un curso yo y lo lanzo y tengo personas que adhiere. Los cursos que doy, soy profesor de una escuela de posgrado en España, de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflicto, y tengo el derecho de entregar certificado por parte de esta escuela española, ¿no? De posgrado. Hay curso a veces que es por ejemplo, en La Paz, hace poco, este año, estuve en la Escuela Sagrados Corazones en La Paz, que me invitó de forma presencial a capacitar todo el personal, todos, todos los docentes, una semana y es un colegio que ya lo sé, que se está convirtiendo
en colegio con cultura restaurativa. Ya están haciendo círculo, ya empiezan a resolver conflictos, etcétera. Pero la ventaja es haber formado todo el personal y que la directora es una persona motivada y decidida a que la práctica restaurativa sea parte realmente del desarrollo de su centro educativo, ¿no? ¿Qué más te diría? Bueno, sí doy el curso en esta escuela española, que es ahí sí un posgrado. Más o menos eso, si hay persona interesada, puede pasar mi correo electrónico y bueno, le diré cuándo tendremos próximamente curso. Me puedes seguir también en mis redes sociales, Instagram, Facebook, y ahí coloco los cursos ah, que, que doy cada, todo depende, ¿no? Pero ahorita me voy 3 meses afuera, así que va a ser difícil esos próximos 3 meses de dar curso. Vamos a estar coordinando a tu vuelta. Muy bien, sí, con mucho, mucho gusto. Además, bueno, me encanta, me encanta Bolivia y bueno, escuchando que la pregunta vino de Tarija, he ido una sola vez en Tarija y tengo un súper recuerdo, como también lo de Santa Cruz, he ido varias veces y Ese. bueno, lugar que amo mucho estar por ahí. Sí, aquí en Santa Cruz, a raíz del curso que diste, del cual participé, y hay todo un equipo grande que Mario de la oficina restaurativa están trabajando ya en varios colegios. Entonces, la semilla ha sido muy buena y la gente está ya asumiendo en varios lugares, ¿no? Comentanos, ¿dónde has estado en Latinoamérica? ¿Dónde vas a estar en Europa? Un poquito para acompañarte luego en las redes. Bueno, en Bolivia, que sepas que Bolivia con el Proyecto Mondo, que es una ONG italiana, he empezado con ellos, ahora debe haber más de 8, 9 o 10 años, no recuerdo bien, pero en el ámbito penal juvenil, ¿no? Y luego he trabajado también en el ámbito educativo, en La Paz. Lamentablemente es un proyecto que ha sido interrumpido, no sé por cuál razón, pero no por la ONG, sino por otra. Es una pena porque ya veíamos ya los efectos. Entonces, Bolivia he ido varias veces. Ecuador, he trabajado muchísimo en Ecuador, sobre todo durante la pandemia. Es ahí que empecé a trabajar la práctica restaurativa de manera virtual. Por ejemplo, en Ecuador desarrollamos y lo podíamos compartir. Si la persona entra en mi YouTube, me busca por YouTube, en mi ahí he colocado, por ejemplo, videos de práctica restaurativa, videos animados bien interesante, cortito, pero que son 12 videos que explican muy bien en detalle lo que son las prácticas restaurativas. Em, Acabo de estar en Honduras. Honduras he trabajado en el ámbito penal juvenil, pero también he trabajado en el ámbito educativo con profesores. Estuve, bueno, en el ámbito educativo y penal en España, en Marruecos, ahora voy a Marruecos, pero en el ámbito penitenciario, en Argentina, acabo de estar Rosario, Buenos Aires, en un municipio que es el más grande de todo Argentina, que es La Matanza, que es una vía miseria, como lo llaman ellos, y que hay más de 2 millones de habitantes, es enorme, Wow. es terrible. Sí, no, es impresionante. ¿Y qué más te diría? Bueno, Brasil estuve también varias veces, Colombia, ay, me iba a olvidar Colombia, y aprovecho de Colombia. Colombia para mí, pero no todo Colombia, ¿eh? Hablo de Bogotá, gracias a una alcaldesa que tuvieron durante 2 periodos, creo yo, que invirtió muchísimo en el ámbito educativo, pero tienen 450 escuelas públicas donde hay proceso restaurativo.
Y lo sé porque fui a visitar, no los 490 por supuesto que no, pero he visitado tres o cuatro y me impresionó realmente. Han realmente invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo, pero los resultados se está viendo. Y hablo de Bogotá, ¿eh? No puedo decir que es todo Colombia. Y eso sí John, hay que, preguntas. Hay sí, preguntas. adelante. Dice, a ver, en un conflicto entre estudiantes, ¿quiénes participan en un encuentro restaurativo? Y si puedes hablarnos del rol de los padres y del colegio en las prácticas restaurativas. Ok, bueno, voy a tomar ese ejemplo de acoso que tuve. Son dos muchachos, acosador y acosado. Pero cuida, ahí lo interesante en ese caso es que un momento el acosado ya no aguantaba más de lo que pasaba porque había todo tipo de acoso físico, psicológico, social, cibernético, que un momento ya no aguantaba más y explotó y se fue con un destornillador y lo quiso plantar en la cabeza del acosador. Lo plantó, afortunadamente no penetró en el cráneo, pero le abrió todo el cuero cabelludo. Y ese caso digo que es grave, pero también interesante porque el, el acosado o la víctima se transforma también en victimario. Y el victimario se convierte también en una víctima, es decir, tiene los dos roles, ¿no? Entonces, tuve que trabajar la responsabilidad, pero cada uno de su lado, con uno, con el otro, hasta que aceptan el... Luego, los papás de cada uno estuvieron en la reunión. Luego, una profesora de la escuela que sabía que había bullying, pero no sabía cómo gestionarlo, etcétera, pero que trataba con la poca experiencia que tenía, tratando de, por favor, para de molestarle a él, etcétera, y al otro, si te molesta, retírate, no diga nada, que no sirve para nada, pero es lo que podía hacer, no es que eh, intentaba con lo que tenía como formación. Y también vino otro estudiante que había sido impactado por lo que había pasado y que este estudiante no era ni amigo ni enemigo de los dos otros y vinieron. Entonces, y lo facilité yo con una cofacilitadora que era psicóloga. Entonces éramos dos, cuatro, seis, ocho personas, que es poquito, porque tuve casos donde estuvimos 24 personas. El uno que recuerdo bien, para que se dé cuenta, era un día aquí en Perú, en una escuela pública, primera hora de curso, el profesor no llega, entonces los estudiantes conversan entre ellos y hay un estudiante que decide conversar con una muchacha de su salón, pero toma el celular y lo pone a escondida en video, grabación de video, y lo pasa bajo el escritorio, lo pone entre la pierna de la muchacha mientras hablaba con ella. La filmaba su entrepierna. Y luego de unos 2, 3 minutos, bueno, termina la conversación y manda lo que ha grabado a 5 de sus amigos en el salón de clase a través del famoso WhatsApp que se está riendo y tal, y se descubre eso. Entonces ahí tienes seis jóvenes ofensores, uno que graba, pero que comparte, porque lo que compartieron, que recibieron, lo volvieron a compartir con otros. La cadena, ¿no? ¿Te imaginas? Y una persona afectada, pero la persona afectada vino con dos parientes, uno de ellos era comandante de la policía, que cuando lo vi en la preparación, quería matar a los 6 estudiantes, lo quería matar. Después le dije, bueno, no, no, si usted lo mata, usted se va a la cárcel. Entonces dije, bueno, que se vaya a podrir en la cárcel. No se van a podrir en la cárcel. En las leyes donde te dice tantos años, etcétera, no va a ir hasta... Pero al final trabajé varias veces con ellos y... a ver, que me viene... o sea, a ver. Y finalmente, de los que participaron, eran 6 muchachos con
una persona de la familia de cada uno, mamá principalmente, son ya 12. Uno vino incluso con dos, son 13. Vino la muchacha que había sido filmada, su mejor amiga, su tío, que era el comandante, la tía, la mamá estaba en el interior del país y papá no tenía. Vino la directora, la responsable de convivencia, eh, dos profesores, uno que apoyaba a esa muchacha, una profesora, y del otro lado también un profesor que estaba, digamos, de apoyo a los estudiantes. Éramos unos 20 facilitador y cofacilitador, unos 24 en total. La reunión duró 3 horas y media, porque es una sola reunión. No es que vamos a hablar hoy, terminamos mañana o pasado mañana. No, no, no. Es una sola reunión. Pero antes de la reunión, la preparación, yo necesito hablar con esos 6 muchachos aparte y luego quizás juntos, etcétera, para saber si están dispuestos a responsabilizarse y reconocer los hechos y estar dispuesto a hacer algo para reparar los daños, ¿no? Para responder un poco a la pregunta que tenía, ¿no? A mí me surge una nueva pregunta. Lo voy a poner en dos palabras. Prácticas restaurativa, violencia. ¿Qué me puedes decir? Que, bueno, la violencia, quisiera decir una cosa antes. Conflicto y violencia no son sinónimos, no son sinónimos, pero muchas veces hacemos como si fueran sinónimos. Escuchamos conflicto, uy, violencia. No, hay conflictos violentos, pero la mayoría de Así los es. conflictos no son violentos. Uno, ¿no? Entonces, ya para hacer la diferencia, pero muchas veces mm, pensamos que son sinónimos. Los conflictos son parte de la vida humana y yo diría práctica restaurativa es para prevenir, pero también para gestionar de manera participativa eh, y efectiva los conflictos, dando la voz, es decir, empoderamos a los actores del conflicto a que ellos mismos tengan voz y puede, bueno, aportar en la gestión del conflicto y no que sea una tercera persona o una persona externa que decide qué vamos a hacer con este conflicto, sino más bien que facilita el encuentro entre todos los actores de un conflicto para que hablen de lo que ha pasado, que hablen de qué piensan en relación a lo que ha pasado, que hablen de cómo se siente con relación a lo que ha pasado, que hablen de quiénes han sido afectados por lo que pasó, que hablen de cómo cada uno ha sido afectado por lo que ha pasado, que hablen de qué podemos hacer para resolver esa cosa. El problema muchas veces es que cuando hay un conflicto, un problema, vamos directamente a la solución y saltamos pasos, como hablar de qué pensamos de esto, cómo nos sentimos en relación a eso, quién ha sido afectado, cómo han sido afectados, y al final sí qué podemos hacer para resolver y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Ok. Y ahí está el compromiso de también de cómo resarcir el daño, ¿no? Así es. Por eso, responsabilidad y reparación. Ok. ¿Se puede utilizar las prácticas restaurativas en caso de violencia en la escuela? Pregunta alguien. Sí, 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 por supuesto. Es incluso aconsejable porque, eh, mira, las pandillas ustedes tienen también en Bolivia. Aquí no tenemos muchos también en Perú. Cuando uno analiza los miembros de las pandillas, muchas veces pasa que hubo problema a nivel familiar, hubo problema a nivel educativo, fueron expulsados o no se sintieron bien dentro del centro educativo y se salen de ellos y terminan finalmente uniéndose con otras personas que son un poco de lo mismo, que han tenido problema familiar, tenido problema en la escuela, que lo han finalmente expulsado y finalmente es esto. Por eso que es importante trabajar desde la primera
infancia, desde los más pequeñitos y aprender realmente a trabajar la convivencia. Si trabajamos la convivencia, tenemos mucho menos conflictos. Otra pregunta, John, y la última para ir cerrando. En su experiencia, ¿es posible o recomendable promover un encuentro restaurativo cuando el padre de uno de los estudiantes ya inició un proceso penal contra el otro estudiante? Bueno, si leen el artículo que escribí sobre el caso de bullying, ese caso llegó al ámbito penal, llegó a la fiscal que podía acusar y elevar al nivel del juez y el juez hubiera podido tomar una decisión drástica. Miren bien, el caso, si hubiera terminado en la mano del juez y que fuera un juez de tipo punitivo, el muchacho acosado desde la infancia, fue acosado toda su vida. Tenía 15 años, ese muchacho. Eh, Hubiera terminado con una pena privación de libertad. El bullying adentro del centro educativo, centro penitenciario hubiera seguido y se hubiera terminado suicidado, segurísimo. Ah, y gracias a una fiscal capacitada en práctica restaurativa que apostó por el enfoque restaurativa, que pudimos evitar y usar una medida en el ámbito penal que se llama la remisión, de no acusar y de buscar una otra alternativa más de tipo social, y lo logramos. Y hicimos un seguimiento, es impresionante el resultado, pero prefiero que leen el artículo que te voy a mandar apenas terminamos la conversación, te lo mando con la guía de práctica restaurativa en el ámbito educativo. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias. Hay un comentario. Sí, Dice Carol Arnés, es importante sensibilizar también a las familias porque vienen con esa cultura adversarial que busca una sanción, una pena y no tanto la restauración. En caso de sentir que se haya hecho justicia, suelen buscar denuncias en otros espacios. tienes razón, Carol, totalmente. Y por eso que cuando hablamos de un centro educativo con cultura restaurativa, eh, se trata de todos los actores que intervienen dentro de ese centro educativo. Y los padres de familia tutores son uno de los actores. Por eso que cuando yo he trabajado muchísimo en centro educativo con las familias y los pongo en círculo y les doy voz. ¿Qué les interesa? ¿Cuál es el problema eh, que tiene, por ejemplo, con sus hijos en el ámbito escolar? ¿Cuál es la cosa que les interesa? Si le damos voz, si escuchamos lo que tienen que decir, si le tenemos más bien de aliado y no de enemigo, su pensamiento, que puede ser punitivo, etcétera, va a cambiar. Es un proceso, ¿no? Am, pero tiene totalmente razón. Y quizás una de las cosas más difíciles a veces de cambiar esa mentalidad punitiva en una mentalidad más bien de tipo restaurativo. Pero por eso que hay que implicar las familias en eso y explicar qué son las prácticas restaurativas, porque a veces hay muchos mitos que confunden, que creen que la práctica restaurativa es blando, es permisivo, es tal. A ver, y termino con esto. Blando para nada. Hay que tener coraje de poner en un círculo a el caso, por ejemplo, que le he contado, víctima, victimario, sentarse y confrontarse, enfrentarse ahí con las familias ahí alrededor, en vez que termina en el ámbito penal y que sea un abogado defensor que le diga, mira, calladito tú, porque te puedes hundir si hablas de más, yo te defiendo, etcétera, y van a hablar en un ámbito con palabras muy jurídicas que el muchacho no va a entender nada y va a quedar calladito. Si bien tiene derecho a una defensa, pero también yo diría que tiene derecho a ser educado. La educación es un derecho para los niños. Y ese tipo de encuentro son procesos educativos que le ayuda al muchacho acosador de realmente entender que su comportamiento ha afectado a muchas personas, no solamente
al acosado, sino a sus papás, a otros amigos, a otros profesores, hay un montón de gente. Y que tiene que asumir su responsabilidad y hacer algo para resolver la situación. Y con esto No, termino. gracias, Sí, John. Tenemos en la audiencia directores, profesores, también tenemos mediadores, conciliadores. Para ellos, para quienes son profesores, directores, bueno, y para todos, John nos va a enviar un material, un artículo que he escrito sobre un caso con todos estos detalles, el que acaba de darnos una pauta ahora, pero también nos va a enviar una guía para aplicar círculos restaurativos, si no he entendido mal, ¿verdad? Eso nos envías, John. todos los procesos restaurativos. Perfecto. Entonces, los mediadores conciliadores, yo como mediador, como conciliador, puedo decirles que también se puede aplicar las prácticas restaurativas, especialmente para conflictos en familias. Ganamos todos. Para mí es un modelo de negociación, no necesariamente es una negociación cara a cara de unos, donde están todos los actores, pero donde puedes ayudar a que todos ganen, porque gana aprendiendo, reflexionando y cambiando de actitud el que ha agredido, gana el que ha recibido la ofensa porque es reconocido, porque el proceso ayuda a que la persona pueda entender por qué hizo esto, el otro con el otro, gana paz también y la unidad o comunidad educativa gana porque todos aprenden de esta experiencia y es más difícil que una situación así pueda volver a darse o si se da va a tener menos impacto que si no se hubiera dado. Si una unidad educativa expulsa a una persona que ha agredido, no está resolviendo, no está haciendo su tarea y no está contribuyendo a la cultura de paz. Entonces, está en sus manos. Tus últimas palabras, John, por favor. Bueno, agradecer la invitación. Para mí, mi trabajo es promover la práctica restaurativa en donde sea y los centros educativos es un lugar súper importante. Y yo le diría, si quieren realmente saber una escuela con práctica restaurativa, con esa cultura restaurativa en Bolivia, contáctese con la directora del Centro Educativo Sagrados Corazones en La Paz. Y bueno, ahí es Bolivia, no es que le hablo de España o de Honduras, de Bolivia. Muchísimas gracias, John. Buen viaje, te vaya muy bien allí. Esperamos el próximo año ver la oportunidad de contar contigo en Bolivia, allí en Tarija, que es el lugar que vamos a establecer como sede por la alianza que tenemos con el Centro de Conciliación de Tarija, SEACO. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y hasta una próxima oportunidad. Gracias también, ¿eh? Y buena noche y buen fin de semana que estamos cerca. Gracias por la invitación. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias.